Sería el primero en sentarme a una mesa de conferencias. Deseamos sinceramente que las celebraciones del Año Nuevo Lunar, tan importante para el pueblo vietnamita, junto con la suspensión de las hostilidades de todas las partes en conflicto, puedan finalmente abrir la senda a las negociaciones. Quiero negociar. A las negociaciones para llegar a una paz estable que ponga fin a los enormes sacrificios impuestos por una guerra. Quiero negociar. Quiero una solución política, pero no puede negociar uno solo. Conocemos muy bien los obstáculos que... Lo que todavía se necesita una señal desde cualquier parte, de que Hanoi está preparado, o que quiere, o que está dispuesto a dejar de hacer lo que está haciendo con sus vecinos. Conocemos muy bien los obstáculos que se interponen para lograr tal finalidad, pero no dudamos de su dedicación, señor presidente, en la constante búsqueda de un camino hacia la paz. Nosotros no cedemos ante nadie en voluntad para buscar la paz. Por esta razón, estamos enviando fuerzas adicionales. Le pedimos que haga aún más intensos sus nobles esfuerzos. No descansaremos en la búsqueda de la paz. Enviaremos más fuerzas al Vietnam. Fuerzas por aire, por mar, por todos los medios y a todas las partes que sea necesario. Por parte nuestra, elevamos oraciones al Dios Todopoderoso para que corone con éxito sus esfuerzos en favor de la paz. Estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance para que reine la paz. Tenemos más tropas en el Vietnam que palabras en diccionario Webster. La paz universal en caridad y justicia puede ser conseguida y creemos que los esfuerzos de los Estados Unidos serán fructíferos y ayudarán a asegurar a todos los pueblos de este conturbado mundo aquella paz que les permitirá prosperar y gozar de las bendiciones que Dios les tiene destinadas. Estamos ansiosos por encontrar alguna base de negociaciones que pueda conducir a una paz honorable. Pero hay que llegar a una paz basada en la justicia y en la libertad de los hombres. Paz en Asia, sin vender la libertad. Una paz que garantice la libertad. La paz, el orden y el progreso. El orden, la justicia, la armonía de las cosas. Con honor, libertad y dignidad. ¿Los Estados Unidos deben aumentar sus ataques aéreos? El fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Hay que bombardear donde se pueda liquidar a la mayor cantidad de gente posible. Viene el fin viene. He aquí que viene. Deben continuar los bombardeos. No veo ninguna posibilidad de llevar a esa gente a la mesa de conferencias. Los norteamericanos no deben bajo ningún pretexto interrumpir los bombardeos contra Vietnam del Norte hasta que Hanoi pida cuartel. Le dije que me iba a causar mucha pena tener que bombardear la hermosa Praga. No había habido ninguna decisión ni orden al respecto, pero pensé que si empleaba ese argumento, se podía resolver todo el asunto. Y así fue, en efecto. ¿Recuerda usted que el acusado Göring, según sus propias declaraciones ante este tribunal, le dijo al presidente Hacha que daría la orden a la Luftwaffe alemana de que bombardeara Praga? Esa es la melancólica ley de las sociedades humanas. La de verse a veces obligada a elegir un gran mal para evitar un mal mayor. Un mal. He aquí que viene un mal. Se trata de seguir manteniendo la presión. Estados Unidos está lanzando enormes cantidades de explosivos sobre objetivos puramente civiles. Estamos en guerra y tenemos que ganar. No importan los civiles. ¿Hay algún lugar en el mundo donde no hay civiles? Arrasemos Hanoi si es necesario y al diablo con la opinión pública. Ninguno de los 3.000 millones de habitantes del mundo debe dudar del deseo de mi gobierno de acudir a la mesa de conferencias. ¿Está usted de acuerdo conmigo que ese pacto fue firmado bajo la amenaza de la intervención del ejército y de la Luftwaffe alemana? Yo quiero llegar a una negociación
Es posible que algún día, en alguna parte, en alguna forma, alguien quiera sentarse y quiera negociar en lugar de matar. Si ellos lo hacen, seré el primero en sentarme a la mesa de las negociaciones. De modo que está de usted de acuerdo conmigo, que se obtuvo la firma bajo presión y bajo la amenaza de un ataque. Estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance para que reine la paz en el mundo. Empero, esta no es una ruta en una sola dirección. No se puede hacer un contrato con uno mismo. No se puede ir a una conferencia y firmar un tratado que es unilateral cuando uno es el único presente. No esperamos maravillas mágicas, no esperamos ningún milagro. Probablemente tendré que tomar en breve decisiones severas. ¿Qué otra presión se puede ejercer sobre un jefe de Estado más que la amenaza de que un ejército muy superior en número y material invadirá su país y que una potente fuerza aérea bombardeará su capital? Nosotros estamos también decididos a examinar exhaustivamente cualquier perspectiva de paz antes de dar otros pasos más duros. He aquí el día, he aquí que viene. Al referirse a otros pasos más duros, el presidente implicó una amenaza de bombardear Haiphong o Hanoi. Aullad, ay del día, porque cerca está el día del Señor. No, dijo un ayudante de la Casa Blanca. Estados Unidos atacó Haiphong y Hanoi. Informa McNamara sobre los alcances de la ofensiva. Profunda preocupación del secretario general de las Naciones Unidas. Ay de ti. Los ataques aéreos provocaron gigantescos incendios en las instalaciones comunistas y se levantaron a enormes alturas densas columnas de humo. Nuevos ataques. La nube de humo de los incendios se elevaba hasta los 600 metros. Paralicemos la matanza. Los pilotos informaron que todas las bombas dieron en el blanco y se alejaron del lugar, dejando tras sí una densa columna de humo oscuro. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Para dar término a la matanza. Proseguirán los bombardeos, levantando enormes columnas de humo. Nuevo bombardeo. Fue demoledora la acción de aviones de Estados Unidos. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como sonido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Los bombarderos norteamericanos atacaron nuevamente. Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, oíase voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de mi trono que parecía de piedra y de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno. Por el aspecto de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era el perecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba y díjome: Yo quiero tres cosas. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo, Jehová, soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo, Jehová, he hablado. Yo quiero tres cosas. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo, Jehová, soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo, Jehová, he hablado. Yo quiero tres cosas. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo, Jehová, soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo, Jehová, he hablado. Yo quiero tres cosas. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo, Jehová, soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo, Jehová, he hablado. Yo quiero tres cosas. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo, Jehová, soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo, Jehová, he hablado.
yo quiero 3 cosas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo Jehová soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo Jehová he hablado. Yo quiero 3 cosas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo Jehová soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo Jehová he hablado. Yo quiero 3 cosas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo Jehová soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo Jehová he hablado. Yo quiero 3 cosas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo Jehová soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo Jehová he hablado. Yo quiero 3 cosas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo quiero un ataque colectivo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero que se haga enseguida. Yo Jehová soy el que hiero. Yo quiero que sea apropiado. Yo Jehová he hablado. En Hanoi, al mismo tiempo, las autoridades hacían desfilar por las calles a 50 aviadores estadounidenses prisioneros. El paseo transcurrió en medio de gritos de venganza de los hanoianos, que en los últimos días viven un clima de tensión debido a las frecuentes alarmas antiaéreas. Los aviones norteamericanos, mientras tanto, continuaban sus ataques. Sean cuales sean nuestras armas, ofensivas o defensivas, sin superioridad aérea, Norteamérica es un gigante maniatado y semi-estrangulado, impotente, fácil presa de cualquier enano amarillo que disponga de un cortaplumas. En caso de revolución, solo tendremos que tirar unas cuantas bombas y el asunto quedará liquidado. Sigue el bombardeo. Preocupan en Washington los aviadores cautivos, exhorta. Paulo VI a orar por la paz del mundo. Hanoi dice que juzgan a los pilotos americanos. Al no haber guerra declarada, Vietnam del Norte los considera como criminales de guerra. Oró el Papa Paulo VI por la paz del mundo. Previamente, el secretario de Estado norteamericano Dean Rusk dijo al gobierno de Vietnam del Norte que sería un asunto muy grave que el gobierno de Vietnam del Norte cometiese el error de maltratar a estos prisioneros. La situación de estos pilotos es seguida con particular atención en el Japón, donde la prensa recordaba hoy que a los norteamericanos juzgaron como criminales de guerras a final del Segundo Conflicto Mundial a 5.454 pilotos japoneses, 944 de los cuales fueron fusilados. Tenemos la firme convicción de que estos hombres que son militares se hallaban ejecutando misiones militares contra objetivos militares, declaró el presidente. No son militares de guerra y no deben ser tratados como tales. El sumo pontífice instó hoy a los gobernantes de Vietnam del Norte a no imponer castigos a los aviadores norteamericanos prisioneros. 2 infantes de Marina del Vietnam del Sur sumergen la cabeza de un prisionero en el río Bac Quan al tiempo que proceden a su interrogatorio. Referente a los prisioneros norteamericanos, Paulo VI manifestó que en razón de su amor a la paz y a su deseo de preservar a la humanidad de calamidades más graves, se sentía en la obligación de dirigir a los gobernantes de Hanoi una cordial y respetuosa súplica para que extiendan a esos prisioneros la seguridad y el trato previstos por la norma internacional, dando en todos los casos la interpretación más favorable y la aplicación que el sentimiento de humanidad generosa y compasiva puede sugerir. Hay aún otra gente que el Vietcong no quiere oír ni nombrar. Son los 43.000 soldados coreanos que conocen el terreno y este tipo de guerra tan bien como ellos y los boinas verdes. Son célebres por su fiereza y efectividad, calculándose que matan 25 guerrilleros por cada hombre que pierden. Difícilmente hacen prisioneros y, ante la duda, disparan sin contemplaciones. Se dice que los alemanes ejecutan inmediatamente a cualquier maquis que toman o se entrega. Hay una historia que pinta su carácter y métodos de guerra. En la región de Ambingsa, los ingenieros coreanos construyeron un puente que necesitaba la población. Al día siguiente de terminar la obra, fue volada por los guerrilleros. Pacientemente comenzaron la tarea por segunda vez y volvió a ser destruida. Nuevamente fue levantado el puente, pero esta vez dejaron una guardia permanente oculta en las inmediaciones. Lograron capturar a uno de los saboteadores. Lo despellejaron vivo y lo colgaron en uno de los extremos del paso con un cartel en el que advertían que eso iban a hacer con cada Charlie que hallaran.
Nunca más se repitieron los atentados. Referente a los prisioneros norteamericanos, Paulo VI manifestó que tropas de la Primera División Aeromóvil de los Estados Unidos, operando en altiplanicie en busca de otra división norvietnamita, incendiaron una pequeña aldea en la jungla después de que un francotirador comunista mató a un soldado norteamericano. Así fue como el conde von der Goltz castigó en Bélgica los intentos de sabotaje en las líneas férreas. Hizo quemar todos los pueblos comprendidos en un radio de varios kilómetros después de fusilar a los burgomaestres, encarcelar a los hombres y evacuar las mujeres y los niños. Hubo en conjunto 3 o 4 atentados. Después, nada más. Hay algo que particularmente merece nuestro interés por las consecuencias extremadamente graves que podría originar: la cuestión de los prisioneros norteamericanos en Vietnam del Norte. Otro aspecto de la indiferencia con que se consideran los aspectos humanos de la guerra del Vietnam es la universal y encallecida actitud que casi todo el mundo adopta frente a las crasas y constantes violaciones de las convenciones sobre la guerra. Es solo por nuestro imparcial amor por la paz y por ahorrar a la humanidad males aún mayores que consideramos nuestro deber dirigir a los gobernantes de esa nación un ardiente y respetuoso ruego para que concedan a tales prisioneros la seguridad. Como lo demostraron las preguntas que personalmente les hice a comandantes norteamericanos y subvietnamitas, y yo toqué especialmente ese tema con la mayoría de ellos, hay solo una vaga idea sobre lo que realmente está cubierto por los convenios de 1949. Para que concedan a tales prisioneros la seguridad y el trato que reclaman las normas internacionales. En los pocos casos que las palabras leyes de guerra tenían algún significado, el oficial interrogado muy a menudo confundía las leyes de guerra de La Haya con la Convención sobre Prisioneros de Guerra de Ginebra de 1929, con la Convención de 1949, con la Convención de la Cruz Roja o con el Código Americano para Soldados. Muchos oficiales arguían que los Vietcong eran todos traidores y podían ser entonces matados en el acto. En otra interpretación falsa de las leyes que cubren la traición, la seguridad y el trato que reclaman las normas internacionales, aplicando estas en la forma más favorable. Las tropas norteamericanas en el Vietnam, como cuadra una opulenta sociedad, están equipadas con el mejor armamento jamás inventado. Lástima que sea molesto el hecho de que una buena parte de ese armamento viole el espíritu, si no la letra, de las convenciones de Ginebra que prohíben el uso de gases venenosos y las balas dam-dam de punta blanda. Los comandantes norteamericanos usaron primero los gases lacrimógenos. El paso siguiente fue los gases nauseantes. Simplemente los hace vomitar en lugar de gritar, nos explica el comandante de un batallón. Pero le puedo asegurar que con solo 2 bocanadas quedan tirados por media hora. Dado que el procedimiento estándar de las tropas norteamericanas, después de haber tendido una cortina de gas, es cargar con máscaras y una cortina de fuego de sus armas automáticas. La diferencia entre gases venenosos y no venenosos es un tanto académica. El fusil M16 dispara una delgada bala calibre 22, pero dada su tremenda velocidad inicial, causa más daño que cualquier dam-dam. La bala tiene un forro de acero en atención a las convenciones de Ginebra, pero cuando golpea contra la carne empieza a dar tumbos de punta a punta. Una sola bala puede sacar un brazo. Necesitaremos más. Normas internacionales aplicando estas en la forma más favorable, tal como puede sugerirlo un sentimiento de generosa y clemente humanidad. Lástima que sea molesto el hecho de que una buena parte de ese armamento viole el espíritu, si no la letra, de las convenciones de Ginebra. la exhortación del Papa fue hecha durante su audiencia semanal en la residencia veraniega de Castel Gandolfo. El sumo pontífice expresó nuevamente profunda ansiedad por la situación del Vietnam. Aludiendo a la visita que le efectuó Arthur Goldberg, embajador de la Unión en la UN, dijo: hemos recibido seguridades de buena voluntad y una sincera promesa de poner fin al conflicto que afecta a un pueblo tan afligido por constantes y duros sufrimientos. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. El tonelaje de bombas arrojadas sobre el Vietnam por semana es mayor que el arrojado sobre Alemania en el máximo de la Segunda Guerra Mundial. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. La mayor parte de los refugiados subvietnamitas, que suman ahora más de 1 millón, aparentemente huyeron del fuego de los aliados más que de
de las depredaciones del Vietcong. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. Casi todos los hospitales provinciales están llenos de heridos civiles. La mayor parte de las víctimas del poder aéreo de los Estados Unidos y de la artillería del gobierno de Vietnam del Sur. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. Vivimos una época heroica, sin ejemplo en la historia. Soy extremadamente dichoso por haber vivido semejante hazaña. Algo noble y valiente está por suceder allí y yo me siento muy contento de participar en eso. Arrojan en Vietnam productos químicos. Generosos y clementes. La aviación norteamericana está dejando caer toneladas de productos químicos para destruir la maleza en la zona desmilitarizada que separa a ambos Vietnam y convertir el terreno en una desolada tierra de nadie, impidiendo así la infiltración encubierta de fuerzas comunistas al sur. Tal como puede sugerirlo un sentimiento de generosa y clemente humanidad. 22 científicos norteamericanos, inclusive 7 galardonados en el Premio Nobel, han exhortado al presidente Lyndon Johnson a poner fin al empleo en gran escala de armas químicas destinadas a personas o plantaciones por parte de las fuerzas norteamericanas destacadas en Vietnam. Aviones UC-123 de la Fuerza Aérea Norteamericana fumigan zonas de densa vegetación en Vietnam del Sur, con productos para deshojarlos, que según dice la Fuerza Aérea, no son dañinos para el hombre ni para la vida animal. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. Los Estados Unidos intensifican la guerra contra las cosechas del enemigo. Yo propongo que los Estados Unidos dirijan al mundo en una guerra contra el hambre. Complacidos con los resultados de las misiones de defoliación química y destrucción de las cosechas, los Estados Unidos están tomando las medidas necesarias para triplicar su actual capacidad en ambas técnicas. En lo que va del año, la operación Ratchan, usando un promedio de 6 aviones pulverizadores C-123, ha desparramado 1.324.430 galones de herbicidas no tóxicos sobre 530.872 acres de escondites en las selvas, senderos y sembrados en tierras dominadas por el enemigo de Vietnam del Sur. Se ha planeado que la operación Ratchan aumente 18 aviones en los próximos meses y opere con la nueva designación del Comando Aéreo número 12, defoliación. Los oficiales militares se niegan a hablar sobre las actividades de defoliación fuera del Vietnam, pero es sabido que un limitado número de misiones se ha llevado a cabo sobre la ruta Ho Chi Minh en Laos, que es la principal ruta de infiltración hacia el sur de hombres y armas del norte. El programa de defoliación, que comenzó con una intención experimental en 1961, ha sido acompañado por disputas y controversias. Los críticos afirman que la destrucción de cosechas es un arma que no discrimina y que posiblemente causa sufrimientos no solo a las tropas enemigas, sino también a los campesinos. Ellos temen, además, que una vez que empiezan a usar productos químicos como herbicidas o gases lacrimógenos, no pasará mucho tiempo antes de que se empiecen a usar productos químicos tóxicos. La semana pasada, la radio de Hanoi dijo que 20.000 personas han sido muertas en el delta del río Mekong por aviones norteamericanos que esparcían lluvias venenosas. Los funcionarios que trabajan en este programa dicen que las drogas defoliantes son del mismo tipo que las usadas en Estados Unidos para destruir malezas en los sembrados. De allí deducen los oficiales que esas drogas no son perniciosas para la vida humana y no contaminan el suelo, impidiendo nuevas cosechas. Los oficiales admiten que, a pesar de los esfuerzos que se realizan para evitar que las drogas caigan en tierras habitadas por civiles amigos, el embajador Henry Cabot Lodge debe aprobar cada una de las misiones de destrucción de cosechas una vez que han sido aprobadas por sucesivas tandas de funcionarios subvietnamitas y norteamericanos. A veces algunas pulverizaciones pueden desviarse de un objetivo a otro, causando daños en los cultivos de arroz o en las plantaciones de gomeros. Cuando se hacen las reclamaciones, dicen los oficiales, se procede rápidamente a pagar los daños. El precio corriente de un gomero maduro es de $87. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. Otro error bélico causó más de 100 muertos en Vietnam. Un funcionario local, cuyos 2 hijos adolescentes se encontraban entre los 105 survietnamitas que, según se calcula, murieron cuando esta aldea fue bombardeada por error, dijo esta noche llorando: ahora no tengo hijos, ni casa, ni arroz, ni gallinas. Una compañía norteamericana de acción civil llegó hoy a la aldea y su jefe, comandante William Morley, dijo que se indemnizará a los aldeanos según la proporción de $50 por cada muerte y de $10 a $40 por cada herida. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. Soldados survietnameses se apoderaron en una aldea de 4 jóvenes y, afirmando que eran Vietcongs, los decapitaron. Los cuerpos fueron expuestos en la carretera y las cabezas, sujetas por los cabellos, paseadas por todo el pueblo. Los oficiales de una unidad norteamericana que realizaba en esta región una operación psicológica de la población a su respecto reaccionaron.
pero demasiado tarde. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. En lo que se refiere a von Keitel, este ha admitido que dio órdenes para que los prisioneros soviéticos fueran marcados a fuego, pero ha manifestado que dio personalmente la contraorden de que tal práctica cesara inmediatamente. Ojalá todos exhibieran tan buena voluntad. Ojalá que la selva arda mucho y se quemen todos con ella. Ojalá nuestro Führer, con la ayuda de Dios, logre terminar tan enormemente difícil compromiso. Ojalá que la Navidad os traiga a todos vosotros y a vuestras familias un momento gozoso. Utum demor sorievatur, ipse vita resurgeret, et qui ligio vincevat in ligio quoque vinceretur. Per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, supplici confessione dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Per eundem Dominum nostrum Iasum Christum Filium Tuum, vitecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Lo esencial, en efecto, es que el hombre sepa que la salvación consiste en que cada uno se esfuerce en comprender la providencia y en aceptar las leyes de la natura. El arzobispo de Nueva York, cardenal Francis Spellman, dijo ayer a las tropas norteamericanas destacadas en Vietnam que son la defensa, la protección y la salvación no solo de su propio país, sino de la civilización toda. Miramos a nuestros soldados con admiración, un ejército que en valeroso combate, bajo una extraordinaria dirección, ha conseguido y sigue logrando éxitos sin paralelo. Damos gracias a Dios por su apoyo. Como cristianos en particular, nos hallamos determinados a reunir toda nuestra fortaleza a fin de asegurar la victoria final para nuestra patria. Hablando bajo una fina lluvia traída por el monzón, el cardenal dijo a los 3.000 soldados estadounidenses que ocupaban un gran anfiteatro: en esta hora tan grave, cuando nuestro pueblo alemán debe someterse a la prueba del fuego en un combate destinado a salvaguardar el derecho a la existencia que Dios le ha acordado, me dirijo a vosotros, soldados que en el frente ostentáis la grande y honrosa responsabilidad de guardar y defender con la espada la vida de la nación alemana. Todos vosotros sabéis lo que se juega nuestro pueblo en estas jornadas difíciles. Y sea lo que fuere, lo que se os pida, cada uno de vosotros tiene ante sus ojos el fulgurante ejemplo de un auténtico guerrero. Nuestro Führer y comandante supremo, el primer y más valeroso soldado del Gran Reich alemán, que en estos mismos momentos forma junto a vosotros en la batalla. Vosotros que estáis sirviendo al Dios Todopoderoso mientras estáis sirviendo a vuestra patria, vosotros debéis estar seguros que toda América aprecia lo que hacéis, lo que intentáis y lo que sois. Vosotros sois la fuerza de nuestra amada patria. Vosotros sois la fuerza de nuestra amada patria. Yo ofrezco esta misa por la felicidad de nuestra amada patria y por vuestra propia felicidad. Con estas palabras exhortaba a los soldados del Tercer Reich el día del ataque contra Polonia, Monseñor Rakowski, capellán jefe de la Wehrmacht. En esferas autorizadas del Vaticano se desautorizó, sin embargo, la versión de que el sumo pontífice se sentía irritado por las expresiones del prelado norteamericano o que considerara que su posición obstaculizara los esfuerzos papales por lograr la iniciación de negociaciones de paz.
El Santo Padre, se dijo, comprende que el cardenal Spellman hablará como vicario militar a los combatientes norteamericanos de su rebaño. Y después que Franco, generosamente ayudado por Hitler y Mussolini, hubo triunfado derrotando a los leales, Pío XII envió a los católicos de España sus expresiones de inmensa alegría y paternales felicitaciones por el don de la paz y la victoria con que Dios ha querido dignarse coronar el heroísmo cristiano de vuestra paz y caridad, probadas a través de tan grandes y generosos sufrimientos. Mientras soldados de Estados Unidos montaban guardia en las colinas que rodean al anfiteatro, el cardenal Spellman agregó: Ayer en tierras de España, hoy en tierras de la propia Rusia bolchevique, en ese inmenso país donde parece como si Satanás hubiese hallado a sus representantes y a sus mejores colaboradores entre los dirigentes de la República. Valerosos soldados pertenecientes también a nuestra patria libran el mayor de los combates. Esperemos de todo corazón que este combate nos aportará la victoria final y la destrucción del bolchevismo. En Saigón, entre tanto, unos 6.000 católicos vietnamitas realizaron esta noche una manifestación con antorchas en apoyo a los combatientes y para protestar contra todo el que pretenda vender Vietnam al Vietcong. La gigantesca columna marchó desde la Asamblea Nacional en el corazón de Saigón hasta la Basílica Católica de la Plaza John F. Kennedy. Me siento optimista porque he visto como en el Vietnam, católicos o no, están ahora dedicados a hacer algo por la paz. Católicos militantes de Vietnam del Sur quemaron anoche efigies del senador norteamericano Phu Quoc y de otras 9 figuras mundiales a las que acusaron de trabajar por una falsa paz en Vietnam. A pesar de tantas duras pruebas y dificultades, los católicos en Vietnam están ofreciendo un maravilloso ejemplo de adhesión a la fe de sus antepasados. Unos 2.500 miembros del bloque de Fuerza Mayor Unidad, cuidados por jóvenes uniformados y armados con garrotes, desfilaron por las calles de Saigón en una manifestación oficialmente aprobada contra los que los carteles decían era la pandilla de la falsa paz, que son instrumentos de los comunistas sedientos de sangre. También había efigies del secretario general de las Naciones Unidas, U Thant. U Thant dijo, la de Vietnam es básicamente la prolongada lucha de un pueblo por su independencia. U Thant pide el cese de los bombardeos. U Thant demostró que una abierta y categórica oposición a la política que Estados Unidos lleva a cabo en Vietnam. U Thant confirmó que fueron rechazados por Estados Unidos sus negociaciones de paz. U Thant refutó hoy los cargos norteamericanos de que el Vietcong es un instrumento de Hanoi y afirmó que debe participar en cualquier conferencia de paz sobre Vietnam. Creo que pronto llegará la paz, pero no será, por cierto, una paz a la manera de U Thant. Y así siguió la cosa. Los judíos habían tenido una desmoralizadora influencia sobre la religiosidad y el carácter nacional. Los judíos, como comunidad espiritual, acarrearon al pueblo alemán más daño que bien. Los judíos mostraron un odio mortal hacia Jesús, en tanto que el ario Poncio Pilato de buena gana lo hubiera querido dejar en libertad. Los judíos habían sido en su tiempo los primeros y más crueles perseguidores de la joven iglesia. Los judíos habían asesinado a Jesús y en su odio sin límites al cristianismo todavía estaban en la primera línea entre los que buscaban destruir a la iglesia. Estos son algunos ejemplos destacados de lo que escribía la prensa católica entre los años 1933 y 1939, todo lo cual se publicó en semanarios editados por un sacerdotes o en libros que llevaban el imprimatur. Partiendo de este asalto intelectual contra los hebreos, solo había que dar un paso más pequeño o muy pequeño para adoptar la postura del veterano sacerdote nacionalista, Padre Sen, quien en 1934 celebraba a Hitler como la herramienta de Dios llamada a destruir al judaísmo. Yo creo que en estas circunstancias vosotros no solo estáis sirviendo a vuestro país, vosotros estáis sirviendo también a Dios, porque vosotros estáis sirviendo la causa de la virtud, la causa de la civilización y la causa de Dios. Sea lo que fuere lo pedido por las circunstancias, en esfuerzos, sangre y lágrimas,
sea lo que sea lo exigido por el Führer, y el mando supremo a vosotros, soldados, soldados de Cristo, y sea lo que fuere lo esperado de vosotros por el país, tras todo ello está Dios mismo con su mandato y deseo. Mañana salgo para Texas. Los obispos católicos de los Estados Unidos dieron a conocer su apoyo moral a la posición básica de este país en lo que respecta a la guerra de Vietnam. En conjunto, pues, los católicos siguieron diligentemente las exhortaciones de sus prelados para cumplir con su deber de cristianos luchando por la patria. Prácticamente no se notó un solo caso de deserción motivada por las atrocidades nazis. La mayoría de los católicos germanos siguieron el llamamiento del Estado de ir a la guerra sin preocuparse de la justicia o injusticia de la causa alemana. con razón o sin ella. El que gana, gana. Ich habe genug, mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. Im Glauben halt ich ihn, dass ich auch mit Simeon die Freude jenes Lebens schon. Lasst uns mit diesem Manne ziehen. Y que en esta actitud se veían apoyados por las declaraciones y enseñanzas de sus superiores. A la pregunta planteada por el título del folleto que había escrito ¿qué debe hacerse?, un prominente teólogo daba a comienzos de 1940 la siguiente respuesta. Ahora bien, no tiene interés plantear la cuestión de la guerra justa, empezando por introducir toda clase de si bien, pero cuándo y con todo. Un juicio científico concernido las causas y los orígenes de la guerra es hoy absolutamente imposible porque carecemos de los requisitos previos para formularlo. Nosotros no discutimos nuestros compromisos en el Vietnam cuando pudimos haberlo hecho. Ahora simplemente ya no podemos discutir. La cuestión no es saber cómo nos metimos en esto y por qué. Ahora estamos allí. La cuestión es ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos aquí y no nos podemos ir, sin fijarnos si es justo o errado. Nosotros estamos aquí y nos tenemos que quedar. Esta cuestión debe esperar hasta tiempos futuros, cuando se disponga de los documentos de ambos bandos. Hoy el individuo tiene solamente un camino abierto ante él, hacer cuanto pueda con fe por la causa de su pueblo. Alrededor de 250.000 de personas desfiló hoy por la Quinta Avenida en manifestación de apoyo a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Había carteles, esta es su América, ámela o déjela, muerte a los enemigos y traidores, quemar a los que queman la bandera, bombardear a Hanoi, minar el puerto de Haiphong. Otros eran piadosos, refiriéndose al amor cristiano en oposición a la doctrina marxista. Uno de los carteles contenía la vieja sentencia Reich or Rein my country, y eso sintetizaba bien el estado de ánimo de mucha gente, con la razón o sin ella, mi patria. ¿Por qué estamos en Vietnam? Es hoy una pregunta de interés tan solo histórico. Estamos allí, para bien o para mal, y debemos enfrentar la situación existente. Con razón o sin ella. Para bien o para mal. El que gana, gana. El jefe de la oficina de prensa del Vaticano reveló hoy que 2 de los enviados personales del Papa Paulo VI visitaron Saigón en agosto. En junio de 1936, el obispo Berning de Osnabrück visitó cierto número de campos de concentración en su diócesis. El Kölnische Volkszeitung informaba que el obispo había alabado las instalaciones de los campos visitados, dirigiéndose a los detenidos en el campo de Aschendorfer Moor. Berning les recordó su deber de fidelidad y obediencia hacia el pueblo y el Estado, deber que les exigía su fe religiosa. Es una conversación con los guardianes del obispo, habló excelentes términos de su trabajo en el campo y finalizó con 3 Sieg Heil por el Führer y la patria. El arzobispo Sergio Pignedoli, jefe de la misión pontificia de 3 miembros, que se trasladó a Vietnam del Sur, regresó hoy de Saigón e informó al Papa Paulo VI sobre las perspectivas de paz en ese país.
En una breve declaración formulada en el aeropuerto de Roma, Monseñor Pignedoli manifestó que personalmente se muestra optimista sobre la situación en Vietnam. El semanario publicado en Holanda por el padre Friedrich Muckermann del Deutsche Weg, quien más tarde pudo comprobar en la Cancillería diocesana que Osnabrück, la realidad de las visitas mencionadas, comentaba con tono de desesperación: nos enfrentamos con la espeluznante verdad de que la única palabra que un obispo alemán haya dicho públicamente hasta hoy acerca de las barbaridades en los campos de concentración sea una palabra de glorificación de Hitler y no de un sistema que ha generado tales atrocidades. El Padre Santo, envuelto en nube de humo de incienso, bendijo los ramos de palma en la Capilla Sixtina detrás de los desvanecidos colores del juicio final de Miguel Ángel. Un ondulante mar de ramos de olivo y de palma saludó al Papa cuando penetró en la Basílica Piñada con 40.000 personas, en su mayoría niños y peregrinos. En último análisis, nuestra fuerza no reside en cosas materiales. Nuestra fortuna y nuestras armas, nuestras grandes ciudades y nuestros poderosos edificios no nos servirán si carecemos de fuerza espiritual para subordinar los meros objetos a los elevados propósitos de la humanidad. Una fuente de fuerza espiritual es la fe. Fe en el gobierno moral del universo, fe en la realidad de los ideales, fe que permita a los hombres trascender las vanidades de la vida en función de fines superiores. Los nacionalsocialistas somos esencialmente religiosos. Desde que Estados Unidos se estableció por primera vez sobre sus pies entre las naciones de la tierra, los hombres que han guiado sus destinos han tomado fuerza para que sus tareas poniéndose de rodillas. Esta unidad privada de los hombres públicos y su Dios es una fuente duradera de fuerza para nuestro país y nuestra causa. Es imposible eludir el problema de God. El catolicismo en los Estados Unidos está en plena prosperidad. En 1928, el 16,3% de los norteamericanos eran católicos. Hoy hay un 23%. De los niños norteamericanos nacidos el año pasado, 33% recibieron el bautismo católico. Se registraron de 125.000 a 150.000 conversiones por año. Sobre 190 millones de norteamericanos, 45 millones son ahora católicos. ¿A dónde llegarán a este ritmo al final del siglo? Con sus 55.000 sacerdotes, 10.000 escuelas parroquiales, 100.000 hospitales, la Iglesia constituye una fuerza considerable. Desgraciadamente, parece que la Iglesia norteamericana va a contramano del concilio, dado que sus fieles son en su mayoría aislacionistas, macartistas, partidarios de Goldwater, advertistas de la integración racional, como lo indica una encuesta Gallup realizada recientemente. Pocos días después de haberse desencadenado la contienda, los obispos publicaban una carta pastoral conjunta pidiendo a los soldados que cumplieran con su deber. De ella es el siguiente párrafo. En esta hora decisiva alentamos y exhortamos a nuestros soldados católicos en obediencia al Führer para que cumplan con su deber y estén dispuestos al sacrificio de la propia vida. Llamamos a los fieles a unirse en ardientes plegarias a fin de que la divina providencia pueda llevar esta guerra al bendito éxito y paz para la patria y el pueblo alemán. Cuando voy a Obersalzberg, la belleza del paisaje no es lo único que me atrae. Me siento allí, lejos de las pequeñeces y con mi imaginación más despierta. Cuando fuera de allí estudio un problema, lo veo menos claramente. Estoy sumergido en los pormenores. Por la noche en el Berghof paso frecuentemente horas y horas con los ojos abiertos, contemplando desde la cama las montañas iluminadas por la luna. En esos momentos se produce la claridad en mi espíritu. Los Estados Unidos tienen que adoptar una firme política para ganar la guerra de Vietnam. Los presbíteros católicos romanos que a través de los Estados Unidos respondieron a esta pregunta en una encuesta contestaron: sí, 2.706,
No, 371. A la pregunta de si los Estados Unidos debieran confiar más en su fuerza militar para alcanzar la paz que en sus tratados o negociaciones con la Rusia soviética, los presbíteros votaron sí, 2740, no, 388. Otra pregunta fue, ¿debiéramos permitir que las fuerzas sudvietnamitas minen el puerto de Haiphong? La respuesta de los presbíteros fue sí, 2557, no, 457. La encuesta fue realizada por Catholic Polk Inc. En otras respuestas, los presbíteros votaron masivamente contra la admisión de China Roja en las Naciones Unidas y contra un aumento en el intercambio comercial entre Estados Unidos y los países comunistas. Aparte de esto, la mayoría de los prelados incluyeron asimismo mensajes para cada diócesis. Sproul, obispo de Rotenburgo, imploraba la bendición divina para todos aquellos que habían obedecido el llamamiento hecho por el Führer y pedía al Señor que les diera valor y fortaleza a fin de que combatan victoriosamente por la amada patria o mueran valientemente por ella. El Papa Paulo VI defendió hoy la sinceridad de la ofensiva de paz del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. A petición del cardenal Faulhaber, la Conferencia Episcopal Alemana envió a Hitler un telegrama de gratitud concebido así. La gran hazaña de salvaguardar la paz internacional mueve el episcopado alemán, actuando en nombre de los católicos de todas las diócesis alemanas, a ofrecer respetuosas felicitaciones y gracias y a ordenar un repique de campanas en señal de alegría el domingo. Si alguien cree que el presidente de los Estados Unidos no ha hecho todos los esfuerzos posibles, sincera y honradamente, para conducir a nuestros adversarios a la mesa de la paz y terminar la guerra en condiciones justas y honorables para ambas partes, debe reestudiar los acontecimientos contemporáneos. Hauck, arzobispo de Bamberg, daba igualmente gracias por la preservación de la paz. El seminario diocesano de München declaraba que en tanto debían darse gracias a Dios, no olvidamos al hombre que ha preservado la paz para nosotros y al propio tiempo ha conseguido la libertad de nuestros hermanos alemanes de Bohemia. Unida a los cardenales alemanes, toda la comunidad católica del Gran Reich alemán agradece al Führer su triunfo pacífico. Los presbíteros católicos romanos contestaron sí, 2706, no, 371. Y en cuanto al órgano de la diócesis de Breslau, sede del cardenal Bertram, se calificaba al conflicto en curso como lucha del pueblo alemán para su supervivencia. La respuesta de los presbíteros fue sí, 2557, no, 457. La rápida derrota de Francia trajo consigo nuevos estallidos de celo y orgullo patrióticos. Schulze, arzobispo de Caloni, dio a conocer una proclama especial en la que agradecía la enorme victoria alcanzada por los ejércitos del Reich. El obispo de Treveris, Bornwasser, alababa a las Fuerzas Armadas. Muchos miembros del episcopado ya no rogaban simplemente por una paz beneficiosa para Alemania, frase de ritual hasta entonces utilizada, sino que pedían explícitamente por la victoria de Alemania. En un sermón dijo el cardenal Francis Spellman durante la vigilia de Navidad: nosotros rezamos esperanzados. Pronto tendremos la victoria por la cual todos estamos rezando con esperanza aquí en Vietnam y en todo el mundo, porque solo puede concebirse la victoria. El obispo de Osnabrück, Berning, en carta pastoral fechada en noviembre de 1940, pedía a los fieles rogar a Dios para que nos conceda la victoria. Pero la paz es la verdadera paz que Cristo. Desde hoy, los brazos y los corazones deben orientarse hacia una sola meta: ¡la victoria! ¿Es posible la victoria? Es imposible concebir otra cosa que no sea la victoria. Aunque los alemanes aman mucho la paz, deberá ser una paz victoriosa. La victoria total significa peace.
Saldremos vencedores. Los presbíteros votaron sí, 2.740, no, 338. El obispo de Eichstätt, Rackl, en carta pastoral publicada en septiembre, calificaba la campaña emprendida en junio anterior en el este como una cruzada, una guerra santa por la patria y el pueblo, por la fe y la iglesia, por Cristo y su más sagrada cruz. El obispo de Augsburgo, Kumpfmüller, comparaba el peligro bolchevique al presentado siglos antes por los turcos, pidiendo una pronta victoria, una victoria final sobre los enemigos de nuestra fe. Sí. 2557. No. 457. Sproul, obispo de Rotemburgo, el cardenal Bertram, el cardenal Schulte, Monseñor Rarkowski, capellán jefe de la Wehrmacht. El cardenal Francis Spellman, vicario de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Sí. 2706. No. 371. El obispo de Osnabrück-Berlin, el cardenal Eugenio Pacelli, Cesare Orsenigo, nuncio apostólico en Berlín, el arzobispo Constantini, secretario de la Congregación para la Propagación de la Fe. El arzobispo Sergio Pignedoli, jefe de la misión pontificia. Sí. 2740. Los arzobispos de Boston, Cardenal Cushing, y de Los Ángeles, Cardenal McIntyre. No. 338. El general Earl G. Wheeler, jefe de la Junta de Jefes. El obispo castrense del Reich. El amado Führer. Sí. 2557. El vicario general Rimmer. ¿El nuevo fusil M16? Sí. El vicario general Rimmer. El secretario del cardenal, Monseñor El vicario general Rimmer. P.H. Iron. No. 371. Las brillantes sábanas de fuego. Sí. 2740. La brillante bola de fuego blanco. No. 338. Las altas llamaradas. Sí. 2557. La nafta gelatinosa en llamas. No. 457. 457. Calzas de terciopelo granate. Sillones tapizados de brocato amarillo. Sí. 2706. Mantilla de encaje negro. 338, 2557, 457. Baldachín oro y escarlata. No. 371. Sol negro. Crisantemos blancos. Guantes. Fósforo blanco. Mármol blanco. Bombas negras. Iván azul. Avión platillas doradas. Napalm anaranjado. Rosas. Amarillas. 2557, 457. Católicos. La mayor parte de la sangre fue roja. Católicos. Venerables hermanos e hijos queridísimos de esta Roma católica. Gente amante de la libertad. Soldados católicos. Soldados norteamericanos. Soldados del ejército de los Estados Unidos. Soldados del Gran Rey. Soldados de Cristo. Mis jóvenes camaradas. Fieles de toda la iglesia. Y también vosotros, cristianos separados, pero que creéis con nosotros en Cristo resucitado. A todos vosotros, hombres de buena voluntad, alegraos, alegraos. Hasta ahora, la mayor parte de la sangre fue roja. Alegraos, alegraos. No puede haber paz sin cruz y sin Cristo. Para la patria y el pueblo, por la fe y la iglesia, por Cristo y su más sagrada cruz. Los presbíteros católicos romanos de los Estados Unidos contestaron. Sí. Pueblo alemán, 306. No. 370. 740. No. Tus soldados en 6 semanas dieron término a la heroica guerra del oeste. 457. Sí.
Su hazaña pasará a la historia 338. como la más gloriosa victoria de todos los tiempos. 371. Sí. 2706. Humildemente elevamos nuestras gracias a Dios por su bendición. 2556. 338. Pongo que se enarbolen las banderas en todo el Reich durante 10 días. Que redoblen las campanas por 7 días. El Papa pidió oraciones para su viaje. Johnson pidió oraciones para su viaje. El obispo de Maguncia pidió oraciones por el Führer y canciller, inspirador, engrandecedor y protector del Reich. Sí. 2706. 2557. Sí. 2740. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Después los aviones saturaron la selva con productos químicos defoliantes. Creador del cielo y de la tierra, Después de unas pocas semanas, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro de un Señor, verano soleado y ventoso, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació debajo la de la Virgen selva María. estaba reseca. Padeció debajo del poder de Poncio Pilato. La semana pasada, entonces, bombarderos norteamericanos Fue crucificado, muerto y sepultado. le recorrieron cargados de incendios. Descendió a los infiernos. Un compuesto incendiario derivado de napalm. Al tercer día resucitó entre los muertos. Tirando tambores de fuyol. Subió a los cielos y está sentado. Desde allí la selva se transformó en llamas. A la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ha de venir a juzgar a los vivos. Ha de venir a jugar a los vivos precisamente lo que los planificadores norteamericanos habían supuesto. Y a los muertos. Y entonces fue cuando ocurrió esa especie de absurdo desastre por los cuales la guerra de Vietnam es famosa. Creo en el Espíritu El Santo. intenso calor de la hirviente selva La Santa Iglesia produjo Católica. la condensación de enormes nubarrones de aire húmedo que la cubría. La comunión de los santos. Las condiciones térmicas de convección. El perdón de los pecados. Como más tarde los definieron los meteorólogos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. La resurrección de la carne. Produjeron un diluvio que apagó el incendio Y la vida perdurable. y dejó al Vietcong escondido a salvo en sus cuevas. Amén. La Iglesia y los Estados Unidos tienen en común la tarea de mejorar la suerte del género humano. Johnson prometió ayudar a Pablo VI en su gestión para lograr la paz mundial. Dramático llamado a la paz mundial de Paulo VI. En una encíclica de 2000 palabras tituladas Christi Matri Rosari, Rosarios a la Madre de Cristo, el Santo Padre instó a... Johnson prometió apoyo al Papa para conseguir la paz. Paulo VI urgió a los católicos a elevar sus plegarias por la paz. Buscamos la paz, declaró Johnson. En nombre del Señor gritamos, ¡alto! Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para apoyar los esfuerzos del Papa Paulo VI. La paz no es un estado que se puede adquirir y hacer permanente, sino que debe construirse cada día mediante obras de paz. Haremos lo que haya que hacer. Que sepan los matones del mundo que cuando ataquen a sus vecinos, los amigos de estos acudirán a ayudarlos. Ruego para que el espíritu de la guerra desaparezca de los corazones de los hombres. No hay poder en la tierra capaz de sacarnos de Vietnam. Debéis servir a la causa de la paz. No nos cansaremos de buscar la paz. La mano de los Estados Unidos puede ser tan abierta y generosa en la paz como es apretada y dura en la guerra. La guerra actual debe contemplarse como una manifestación de la providencia de Dios, como la voluntad del Padre Eterno que siempre cambia lo malo en bueno. Esta es realmente una guerra. La paz es un deber. ¿Y el propósito? Es un arreglo pacífico. El propósito es resistir la agresión. El propósito es evitar una ampliación de la guerra antes de adoptar otras medidas más firmes. Creo que nuestra causa es justa y que nuestros propósitos están más allá de toda duda. Y si alguno duda de nuestra sinceridad, que nos pongan a prueba. No nos rendiremos y no retrocederemos. Tampoco formularemos amenazas ni utilizaremos mal nuestro poderío. ¿Es mera forma nuestro grito de alarma? Dios quiera que así sea. Pero lo que no podemos hacer es marcharnos. Esto es sencillamente imposible. Retirarse sería estratégicamente imprudente y moralmente inimaginable. Reafirmo la determinación norteamericana de que la libertad, la independencia y la paz prevalezcan en el Vietnam. Con el rezo piadoso a María, clementísima Madre, es muy acomodada esta forma de oración
al sentido del pueblo de Dios, muy agradable a la Madre de Dios y muy eficaz para impetrar los dones celestiales. Estas preces del rosario. El presidente Johnson no necesita invectivas, sino oraciones. Redóblense, por tanto, durante el mes de octubre, dedicado a Nuestra Señora del Rosario, las preces. Auméntense las súplicas, a fin de que por su intercesión brille para los hombres la aurora de la verdadera paz, aun en lo que se refiere a la religión que, oh dolor, no pueden profesar hoy libremente todos. Estados Unidos tiene la intención de seguir en el Vietnam, y si los comunistas no están convencidos aún, lo estarán cuando comprueben que continuamos efectivamente en el Vietnam del Sur. Orar es la condición para que se injerte la causalidad misteriosa de la bondad divina en el circunto incierto y enfermo de la causalidad humana. Todo lo que Estados Unidos debe hacer para ganar la guerra en Vietnam es hacer de ella una guerra mucho más grande. Mientras tanto, los costos de la guerra siguen subiendo. Pagamos para ganar. Nosotros estamos siguiendo una conducta calculada para representar en la mejor forma los intereses de esta nación. Vamos a quedarnos en Vietnam hasta ganar la guerra. Que triunfe la paz entre los hombres. Para mantener la paz, las tropas norteamericanas rodean al mundo. Nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos que conseguir mucho, mucho más desde el aire. La única forma de vencer estos sujetos es bombardearlos duramente. Nosotros tenemos fe, y más la tenemos si vosotros, hijos queridos, oráis con nosotros. Solo anhelamos el día en que todos los países quieran vivir en paz con sus vecinos. Este es un mundo lleno de gente buena. A mí me gusta este mundo. En 1965, las fuerzas norteamericanas en Vietnam dispararon 1.000 millones de cargadores de armas cortas, 89 millones de vainas de ametralladoras de mano, 5 millones de cohetes, 7 millones de granadas aéreas, 10 millones de granadas de mano, 10 millones de obuses de artillería y morteros, 2 millones de bombas. Pero, ¿y por qué todo esto? Manifestó su santidad. También lo sabéis, por la paz. Sí, una vez más por la paz. Solo las municiones cuestan 210 millones de dólares mensuales. La Iglesia y el Papa, ¿qué pueden hacer de positivo y eficaz? Debemos seguir hasta el fin. Ninguno de nosotros puede ser libre a menos que todos seamos libres. Ninguno puede ser fuerte a menos que todos seamos fuertes. Ninguno puede vivir dignamente a menos que todos vivamos con dignidad. La dura realidad del poder obliga a los Estados Unidos a no cejar. El Señor me ha hecho un instrumento de paz. La extensión de la paz es lo único que nos interesa. La paz obtenida al precio de la neutralización del Vietnam del Sur sería una afrenta humillante. Los Estados Unidos no retirarán sus fuerzas de Vietnam. Vamos a quedarnos en Vietnam hasta ganar la guerra. Nadie logrará echarnos del este. Tenemos casi el monopolio de la potasa. Pronto proveeremos a toda Europa de trigo, de carbón, hierro y madera. La policía de frontera será suficiente para garantizarnos la tranquilidad necesaria mientras explotamos los territorios conquistados. No concedo la menor importancia a un final jurídico de guerra del este. En este asunto, la cuestión jurídica es secundaria. Esto puede durar un mes o varios meses, puede durar un año o varios años, nadie lo sabe, excepto los hombres de Hanoi. Ellos tienen la llave maestra de la paz. Ellos son los que están en condiciones de decidir cuándo el objetivo que buscan no valdrá ya el precio que pagan. Las tropas norteamericanas pueden tener que quedarse en Vietnam 15 años o más, una vez que cese el fuego, para preservar la paz. El pueblo vietnamita desea ansiosamente tener allí a los Estados Unidos. Una falange de planificadores del Pentágono está preparado para luchar hasta el año 2000 y todavía más si es necesario.
Muchos franceses no desean vernos abandonar París, porque si no estuviéramos allí tendrían que hacer frente a los movimientos revolucionarios. Nosotros no nos iremos más del Vietnam del Sur, aunque los sudvietnamitas nos lo pidan. Ninguno de nosotros es sin duda completamente normal. General Wheeler, ¿está usted de acuerdo con esos militares que dicen que la guerra puede durar 10 o 20 años? No, por cierto. Además... El enemigo ya no está cerca de la victoria, el tiempo ya no está de su lado, ya no hay dudas sobre las intenciones de los Estados Unidos. Los días pueden transformarse en meses y los meses en años, pero nosotros persistiremos mientras la agresión nos obligue a luchar. Si Inglaterra quiere luchar 1 año, lucharé 1 año. Y si Inglaterra quiere luchar 2 años, lucharé 2 años. Y si es necesario, lucharé 10 años. El camino será largo y duro, queremos que todos sepan esto. Es cierto que aún nos queda un duro camino por recorrer, pero podemos hacerlo. Estados Unidos es demasiado fuerte para tener miedo y demasiado decidido para ser derrotado. Estamos prontos para todo, resueltos a todos y preparados para actuar en cualquier momento. ¿Qué haría usted en mi lugar? Detendremos a esos piratas británicos. Si la Fuerza Aérea Británica deja caer 2, 3 o 4.000 kilos de bombas, arrojaremos en una sola noche 150.000, 180.000, 230.000, 300.000 o 400.000 kilos de bombas o más. ¿Usted se refiere a bombas convencionales o atómicas? Yo podría haber bombardeado otra vez la noche pasada. ¿Bombas convencionales o atómicas? Los atacaremos con tales masas que quedarán aplastados. ¿Convencionales o atómicas? Nosotros podríamos simplemente arrasarlos completamente. ¿Atómicas? La última persona del mundo a quien debiera prometerse que nosotros no usaremos armas nucleares es nuestro enemigo del Vietnam. Ellos debieran irse a la cama todas las noches pensando que sí las usaremos. Tengo la intención de crear una Luftwaffe que, si llega la hora, se desataría sobre el enemigo como un coro de venganza. El enemigo debe sentir la sensación de estar perdido antes de luchar siquiera. Yo creo que una violencia necesaria no debe ser rechazada simplemente porque es violenta. En la historia parece que aquel que hace algo pesado resulta demasiado liviano. God, que creó este mundo, ayuda únicamente a aquellos que están dispuestos a ayudarse a sí mismos. Surge bien claro para todos lo que tenemos que hacer, es decir, ofrecer resistencia y golpear a nuestros enemigos hasta que al fin se cansen y se dispersen. Hasta que la muerte y la desolación los conduzcan a la misma mesa de conferencias donde podrían encontrarnos ahora a un costo mucho menor. Ellos dicen que la guerra durará otros 3 años, que están preparados para un conflicto de 3 años. Iré más lejos que ellos, porque como dijo Göring, que estaba preparando una guerra para 5 años. Suceda lo que suceda, Inglaterra será aplastada y el conflicto no puede tener otra solución. Pelearemos hasta que uno de nosotros se derrumbe y el vencedor será el Tercer Reich. Nosotros persistiremos con honor y nosotros persistiremos con valor y nosotros persistiremos con paciencia. Es preciso que un jefe de guerra tenga imaginación y fantasía. Esa es la persistencia que los hombres libres del mundo respetarán. Fuentes fidedignas dijeron hoy que el gobierno de Estados Unidos proyecta enviar al Vietnam del Sur un equipo de 100 especialistas en lucha de guerrillas para reforzar las defensas de ese país. Llegan a Vietnam más tropas de Estados Unidos. Desembarcaron en la base de Chu Lai 2.000 infantes de marina. Un ejército norteamericano de casi 50.000 hombres se extiende por todo el país. El número de tropas norteamericanas en Vietnam llegó a 100.000 hombres. La llegada de los 20.000 soldados de caballería hizo que el total de los efectivos norteamericanos en Vietnam fuese superior a 125.000 hombres. Un portavoz militar norteamericano informó que el total de efectivos de su país estacionado en Vietnam alcanzó en septiembre a 131.700. Los comandos militares dicen que necesitan enseguida 100.000 hombres más y otros 200.000 hasta alcanzar un total de 750.000 antes de poder mostrar verdaderos progresos en la guerra.
Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? 2 Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa 5 Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein, ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausgingen. Wurden die Fahrplananordnungen von Ihnen ausgefertigt? Nein, ich hatte nur fahrplantechnische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pendelverkehr zwischen Bahnhof und Lagerbetrieb. Im Gericht liegen Fahrplananordnungen vor, die von Ihnen unterzeichnet sind. Ich habe das vielleicht einmal vertreten. War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Sie wussten, dass die Züge mit Menschen beladen waren. Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutze des Reiches standen. Über die vom Lager regelmäßig zurückkehrenden Leerzüge haben Sie sich keine Gedanken gemacht. Die beförderten Menschen waren dort angesiedelt worden. Herr Zeuge, Sie haben heute eine leitende Stellung in der Direktion der Bundesbahn. Demnach ist anzunehmen, dass Sie vertraut sind mit Fragen der Ausstattung und Belastung von Zügen. Wie waren die bei Ihnen ankommenden Züge ausgestattet und belastet? Es handelte sich um Güterzüge. Laut Frachtbrief wurden per Waggon etwa 60 Personen befördert. Waren es Güterwagen oder Viehwagen? Es waren auch Wagen, wie sie zum Viehtransport benutzt wurden. Gab es in den Waggons sanitäre Einrichtungen? Das ist mir nicht bekannt. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Transporte aus fast allen Ländern Europas kamen? Wir hatten so viel zu tun, dass wir uns um solche Dinge nicht kümmern konnten. Fragten Sie sich nicht, was mit den umgesiedelten Menschen geschehen sollte? Sie sollten zum Arbeitseinsatz geschickt werden. Aber es waren noch nicht nur Arbeitsfähige, sondern ganze Familien mit alten Leuten und Kindern. Ich hatte keine Zeit, mir den Inhalt der Züge anzusehen. Wo wohnten Sie? In der Ortschaft. Wer wohnte sonst noch? Die Ortschaft war von der einheimischen Bevölkerung geräumt worden. Es wohnten dort Beamte des Lagers und Personal der umliegenden Industrie. Was waren das für Industrien? Es waren Niederlassungen der IG Farben, der Krupp und Siemens. Sahen Sie Häftlinge, die dort zu arbeiten hatten? Ich sah sie beim An- und Abmarschieren. Wie war der Zustand der Gruppen? Sie gingen im Gleichschritt und sangen. Erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet. Man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Dank Gott, del sur de Ucrania, particolarmente de Crimea, haremos una colonia exclusivamente alemana. Sie waren für no die me dará mucho Güterabfertigung trabajo verantwortlich. dispersar a sus actuales Ich hatte nichts anderes zu tun, als die Züge dem Rangierpersonal zu übergeben. Was waren die Aufgaben des Rangierpersonals? Sie spannten eine Rangierlok vor und beförderten den Zug ins Lager. Wie viele Menschen befanden sich Ihrer Schätzung nach in einem Waggon? 60 Stück oder 80 Stück, je nachdem. Wann kamen die Züge an? Meistens nachts. Herr Zeuge, welchen Eindruck erhielten Sie von diesen Frachten? Herr Zeuge, Sie sind Oberinspektor der Bundesbahn und kennen sich in Reiseverhältnissen aus. Wurden Sie durch Einblicke in die Waggonluken oder durch Geräusche aus den Waggons auf die Zustände aufmerksam? Ich sah einmal eine Frau, die ein kleines Kind an die Luftklappe hielt und fortgesetzt nach Wasser schrie. Ich holte ein Krug Wasser und wollte ihn ihr reichen. Aber als ich den Krug hochhob, kam einer von den Wachleuten und sagte, wenn ich nicht sofort weggehe, dann würde ich erschossen. Herr Zeuge, wie viele Züge kamen Ihrer Berechnung nach auf dem Bahnhof an? Im Durchschnitt ein Zug pro Tag. Sino Hochburg verkehrten auch 2 bis 3 Züge. Wie groß waren die Züge? Wir hatten bis zu 60 Waggons. Herr Zeuge, was sahen Sie vom Lager? Nichts. Ich war froh, dass ich wieder wegkam. Sahen Sie die Schornsteine am Ende der Rampe und den Rauch, den Feuerschein? Ja, ich sah auch. Pensamos que estamos siguiendo el camino correcto y que el interés dachte nacional mir, está siendo totalmente das sind die Bäckereien. El espacio del gehört, este debe ser dominado para siempre por los alemanes. Permaneceremos allí todo el tiempo que sea necesario, cualquiera sea el riesgo y cualquiera sea el costo. 5 Tage lang. En el día de mañana tendremos allí un ejército permanente de 1 millón o 1,5 millones de hombres. Nosotros podríamos poner 1 millón de hombres allí tan rápidamente que usted Unsere Kinder sentiría hatten längst zu vértigos, jammern pero aufgehört, tenemos que als wir in der pensar letzten Nacht en lo vom que Bahndamm diría auf ein el Nebengleis resto del abbogen. mundo.
Yo no he Wir fuhren querido durch eine la flache guerra. Gegend, die Yo no von empecé Scheinwerfern esta guerra, beleuchtet la wurde. heredé. Le Dann he näherten wir uns einem asegurado al señor langgestreckten, Chamberlain scheunenähnlichen que Gebäude. Deutschland solo Da desea war la ein Turm paz. Igualmente darunter le he ein gewölbtes asegurado, Tor. y lo repito aquí, Ehe que wir durch cuando das Tor ese einfuhren, problema pfiff die haya sido Lokomotive. solucionado, no Der existirán Zug para hielt, Deutschland die otras Waggontüren wurden reivindicaciones aufgerissen, territoriales Häftlinge in en gestreiften Europa. Anzügen Y le he erschienen und schrien zu asegurado uns herein. igualmente que no estamos Los, interesados raus, en lo más schnell, mínimo en schnell. el Estado checo. Es Eso waren lo 1,5 garantizamos. Meter herab zum Nosotros Boden. no Da queremos lag checos Schotter. en nuestro Die territorio. Alten und Yo no Kranken empecé fielen esta in die guerra. Yo scharfen no Steine. he querido la Die Toten guerra. und das Nosotros Gepäck no wurden la herausgeworfen. empezamos, nosotros no Von den Wachtürmen intervenimos, waren nosotros Scheinwerfer no und matamos a Maschinengewehre auf nadie, uns gerichtet. nosotros no fuimos Am Ende los der Rampe perpetradores, war pero der cuando Himmel rot supimos gefärbt. lo que había sucedido Die tomamos Luft war las voll von necesarias Rauch. precauciones, pues como Der ya lo Rauch dije roch süßlich und repetidamente y lo versenkt. repito de nuevo, Dies war der nosotros Rauch no der vamos a Volksantrieb. enterrar a nadie, nosotros no pensamos hacerlo, pero no nos vamos a dejar enterrar nosotros. Si Inglaterra y Wir standen zu Frankreich fünft in quieren einer la Reihe. guerra, allá ellos. A Dann mí me mussten es wir an ein paar completamente Offizieren vorbeigehen. indiferente. Estoy preparado Einer para von ihnen todos hielt los die Hand casos. in Si es así, Brusthöhe dentro und de winkte las mit dem próximas Finger. semanas nos Nach encontraremos links en und nach guerra. rechts. Debemos ser suficientemente fuertes Die para Kinder und die ganar alten cualquier Frauen kamen guerra nach y links. debemos ser suficientemente Ich kam prudentes nach para rechts. evitarla. De un modo Die general, linke Gruppe puedo musste decir über die que he sido Schienen muy zu einem moderado. Weg gehen. Usaremos nuestra potencia con moderación y con Einen toda la Augenblick sah ich meine sabiduría Mutter bei que den poseemos, Kindern. pero la usaremos. Da war ich Pero beruhigt por la und causa de dachte, mi wir mansedumbre werden uns schon ocurrieron wiederfinden. cosas que no debieron haber pasado, Eine Frau cosas neben que mir nos eran sagte, die kommen in ein fatales. La vida Schonungslager. no perdona Sie nunca zeigte a la auf die Lastwagen, die debilidad. auf dem Las Weg cosas son standen, diferentes hoy. und auf Me das Auto duele vom la Roten conciencia Kreuz. cuando tengo el Wir sahen, sentimiento wie sie auf de die no Wagen haber sido geladen justo wurden. con alguien. Las Und wir waren cosas son froh, diferentes hoy. dass sie fahren Thank God, durften. siempre he evitado perseguir a los enemigos. Debemos vivir. Debemos trabajar Der como hombres Offizier, der uns responsables. einteilte, Con mano war sehr suave freundlich. debemos responder Ich fragte a la ihn, necesidad de los wohin denn die modestos, el anderen joven, gingen, el viejo, und el er enfermo, antwortete, los die hombres, gehen jetzt nur mujeres, baden, niños, de in einer todos los Stunde werdet ihr caminos, euch de wiedersehen. todas las Frau Zeugin, estaciones de la vida. Wissen Sie, wer En dieser lo que me Offizier war? concierne, Ich erfuhr debo später, decir que dass er cuando me Dr. encuentro Capesius con los hieß. niños, Frau Zeugin, pienso en können Sie uns ellos den como si Angeklagten fueran Dr. mis Capesius propios zeigen? hijos. Todos me pertenecen. Al mismo tiempo defenderemos el precio de la libertad. Debemos guardar Wenn ich mir el die Gesichter músculo ansehe, en el fällt es mir brazo de schwer zu Norteamérica sagen, y con ob ich manos sie wieder firmes erkenne. y corazones resueltos hacer Doch retroceder dieser Herr las da fuerzas agresivas del kommt mir mal bekannt que vor. desafían. Wie heißt er? Durante 20 Dr. años Capesius. hemos manifestado nuestra Die Frau paciencia Zeugin en todo el muss mich mundo. mit einem Que anderen nadie verwechseln. en el Ich habe nie exterior, auf der Rampe que nadie ausgesondert. en el interior jamás dude o Ich kannte cuestione Dr. que Capesius tenemos la von meinem paciencia o Heimatort her. perseverancia Ich begrüßte para ihn und hacer lo que fragte, was mit uns exige geschehen la sollte. causa de la humanidad y Er lo que sagte, hier requieren wird alles gut nuestros werden. muchos Ich sagte compromisos ihm, dass en meine todo el Frau mundo. nicht gesund sei. Para tener el Dann don soll de sie la hier stehen, sagte paciencia, er. necesitaríamos Hier bekommt sie también el tiempo y el Er zeigte auf die espacio y Gruppe von alten no Leuten disponemos und ni del uno ni del otro. Yo soy el prisionero de esta fatalidad. Ich sagte zu meiner Allí Frau, en donde los otros du musst disponen de dorthin una gehen und dich eternidad, hinstellen. yo apenas cuento Sie con fuhren unos alle auf cuantos Lastwagen años. ab. Ellos Besteht für Sie saben kein que Zweifel, tendrán dass dies sucesores Dr. que se Capesius war? encargarán de su Nein, obra ich habe en ja el mit ihm punto gesprochen. exacto en donde la hubieran War damals eine dejado, große que Freude für mich, ihn ahondarán wiederzusehen. con el mismo Herr Zeuge, ahínco, con el wen von den mismo Angeklagten arado, en el sahen Sie noch mismo auf der Rampe? suaco. La obra que yo emprendí Angeklagten, para promover er al pueblo alemán en el Angeklagter sitio que le Hofmann, correspondía was y hatten que Sie le auf der Rampe era zu tun? debido, no Ich hatte podrá, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. desgraciadamente, Wie ging das ser la vor sich? obra de un solo Die Leute hombre, wurden ni aufgestellt, siquiera de dann una bestimmten die Ärzte, generación. wer arbeitsfähig war und wer Sea zur Arbeit como nicht in fuere, Frage le he kam. dado la Mal waren nación de mehr, su mal weniger grandeza y le Arbeitsfähige he rauszuholen. infundido el Der Prozentsatz war sentimiento bestimmt. Er richtete sich nach dem exaltante Bedarf de la an reunión de Arbeitskraft. todos los geschah mit alemanes en denen, el die nicht zur seno de Arbeit un gebraucht gran wurden? Reich Die kamen ins Gas. indestructible. He sembrado Wie la groß war der buena Prozentsatz der semilla. Arbeitsfähigen? Nada Im podrá Durchschnitt impedir ein que Drittel des esta Transportes. cosecha no Bei se levante Überbelegung en des un día Lagers hatten die
die Transporte geschlossen Yo abzugehen. quiero saber Hatten Sie bei der cuántos Ausübung arroz Ihrer estamos Arbeit produciendo. Gewalt anzuwenden? Es usted Da war immer ein agricultor, großes ¿no es verdad? Durcheinander und Hace da hat es natürlich 50 mal eine años Zurechtweisung era yo un oder eine niño Ohrfeige perdido en el gegeben. corazón Ich habe agreste nur de meinen Dienst Texas, gemacht. Wo ich hingestellt enfrentado con werde, el mache problema ich de meinen saber si Dienst. alguna Wie kamen vez Sie zu diesem me sería Dienst? Das deparada war so. alguna Mein oportunidad Bruder hatte más noch eine allá de esas Uniform übrig, die konnte ich montañas. übernehmen. Da hatte ich keine Unkosten, das Será war geschäftshalber. siempre Mein una Vater gran hat eine
eine Gaststätte, da verkehrten viele Parteigenossen. Als ich abkommandiert wurde, hatte ich keine Ahnung, wohin ich kam. Angeklagter Hofmann, wussten Sie, was mit den ausgesonderten Menschen geschehen sollte? Herr Staatsanwalt, ich persönlich hatte gar nichts gegen diese Leute. Hatten Sie diese Einstellung noch, als Sie Dienst auf der Rampe taten? Also von kleinen Übeln abgesehen, wie sie solch ein Leben von vielen auf engem Raum nun einmal mit sich bringt und abgesehen von den Vergasungen, die natürlich furchtbar waren, hatte durchaus jeder die Chance zu überleben. Ich persönlich habe mich immer anständig benommen. Was soll ich denn machen? Befehle mussten ausgeführt werden. Und dafür habe ich jetzt dieses Verfahren auf dem Hals. Herr Staatsanwalt, ich habe ruhig gelebt, wie alle anderen auch. Und jetzt holt man mich plötzlich raus und schreit der Hofmann. Das ist der Hofmann, sagt man. Ich weiß überhaupt nicht, was man von mir will. Contrariando mis aficiones. Por lo demás, solo veo en ella un medio que conduce a un fin. Hay gentes que creen que me sería duro quedarme sin la actividad que tengo ahora. Se engañan enormemente, ya que el día más hermoso de mi vida será el que deje detrás de mí la politique con sus disgustos y su esclavitud. Cuando concluya la guerra, tendré la sensación de haber cumplido con mi deber y me retiraré. Querría entonces consagrar 5 o 10 años a dar Befindet sich der, von dem Sie sprechen, in diesem Raum? objetivarlo en forma de Herr Vorsitzender, obra es ist escrita. lange her, dass ich Esto Ihnen explica gegenüberstand. mi amor al arte. Und es fällt mir La schwer, música, la Ihnen in die arquitectura, Gesichter zu sehen. no es en esas disciplinas donde se inscribe el camino de la humanidad ascendente. Dieser dort hat Obviamente, Ähnlichkeit mit Ihnen. proviniendo de una tierra como Texas, könnte lo es sein. siento fuertemente. Herr Bischof, ¿Cómo están las Sind Sie cosas sicher por oder su tierra? zweifeln Sie? Nuestra nación es ahora fuerte, la más fuerte del mundo. Hemos vivido tiempos Wir de stellen die atroz Glaubwürdigkeit temor. des Zeugen in Hemos Frage. tentado Die nuestro camino Übermüdung des hacia la Zeugen unidad kann keine del mundo Grundlage libre bilden für junto al beweiskräftige amenazante Aussagen. principio de la Angeklagter guerra Bischof, nuclear. El peligro no wollen ha Sie zu der terminado Beschuldigung y Stellung terminará nehmen? rápidamente. mir ein Nuestros Rätsel, enemigos was der del Herr exterior Zeuge da son sagt. implacables. Ich verstehe Los auch elementos nicht, del warum der odio Zeuge y la sagt sospecha 5 entre oder nosotros 6. en nuestro Hätte er país 5 son gesagt oder hätte er 6 inflexibles. gesagt, No dann debemos wäre das subestimar verständlich. ningún Hatten Sie peligro, Dienst ni auf der ningún Rampe? compromiso, Ich hatte ni nur die ningún Schübe zu ordnen. apaciguamiento. Geschossen habe ich nie, Herr Los Präsident. norteamericanos no Es serán ist mein pulverizados Bestreben, hier por los einen Tisch zu comunistas, machen. ni Das nagt schon desmoralizados seit Jahren por an los mir. extremistas Herzkrank bin ich davon norteamericanos. geworden. Aún Und jetzt medrará sollen mir damit cuando las die solchen últimas cadenas del Schweinereien die comunismo letzten estén Tage meines reducidas a Lebens polvo. versaut werden. Was Los meint der Angeklagte mit norteamericanos Schweinerei? saben eso. El Der Angeklagte ist espíritu der Richter, meint sicher norteamericano nicht no das está von der dominado por el Staatsanwaltschaft terror, eingeleitete ni Strafverfahren. tiembla en la duda. Está muy bien así, ya que es la lucha por gehörte la als Häftling dem existencia la que Aufräumungskommando produce an. la selección de Wir los hatten das Gepäck der mejores. Angekommenen El wegzuschaffen. camino será largo y duro. No quiero Der Angeklagte repetir la Barecki frase de Churchill. hat auf der Rampe an Sangre, Aussonderungen teilgenommen sudor y und die lágrimas, Transporte zu pero den no va a ser Krematorien fácil, begleitet. ni va a ser breve, Herr va a ser Zeuge, difícil, erkennen va a Sie den requerir Angeklagten wieder? sacrificios. Queremos que todos sepan esto, Dies ist pero Blockführer estamos Barecki. determinados a hacer lo que Ich creemos gehörte nur que zu es den necesario hacer allí. Wachmannschaften. Todavía podemos apoderarnos de la victoria. Ojalá se conceda el tiempo indispensable para esta acción. Mientras yo sea presidente de este país, nos vamos a Ich war defender a empört nosotros darüber. mismos. Defenderemos Ich habe das nuestros meiner Mutter soldados contra los einmal auf einem atacantes, Urlaub berichtet. respetaremos Sie wollte das nuestros nicht glauben. tratados, Das ist nicht cumpliremos möglich, sagte nuestros sie. compromisos, Menschen brennen defenderemos doch nicht. nuestra nación. Weil Todo Fleisch debería nicht llevar a brennen kann. Deutschland y a los Ich sah, Estados Unidos, wie sino a Barecki mit seinem Stock auf comprenderse die y a Leute zeigte. simpatizarse, Es por konnte lo ihm nie menos schnell a genug gehen. Immer trieb er zur soportarse Eile. recíprocamente, Einmal kam ein sin que Transport mit tal 3000 cosa Menschen an. exija Die esfuerzos meisten davon waren especiales de Kranke. su parte. Los Barecki schrie uns alemanes, zu, en efecto, ihr han habt 15 contribuido Minuten Zeit, für auf den Waggons zu poderosamente holen. a poblar la América del Norte. Beim Abladen wurde ein Kind Nosotros geboren. somos quienes hemos llevado Ich la wickelte das aportación Kleidungsstück más und legte grande es de neben die Mutter. sangre nórdica a los Estados Unidos. Barecki kam mit seinem Stock Nuestro auf mich zu. principal propósito, el único mich um die propósito Frau. de los norteamericanos es Was tust du mit dem trabajar Dreck con da, schrie er? todos por el bien de la gab dem Kind humanidad, einen pero que Fußtritt, quede esto bien sodass es claro. 10 Meter Si nos fortflog. vemos obligados a elegir, Dann befahl mir, preferiremos la enemistad de bring los die Scheiße hombres hierher. que pueda provocar nuestras acciones Da war das Kind destinadas a tot. preservar la paz, que vernos Zeuge. maldecidos Können Sie eternamente das por una beschwören? inacción Das kann que ich beschwören. pueda hacernos perder no solo la paz, sino Barecki hatte también auch einen nuestra Spezialschlag. libertad. Deutschland no Er war espera bekannt nada dafür. de los Was war das für ein Estados Unidos Spezialschlag? y estos no Er wurde tienen mit der nada flachen que Hand temer ausgeführt. en absoluto So. de Deutschland. Gegen die Todo Aussagen. concuerda para que Dieser Schlag führte in den meisten coexistamos Fällen zum cada Tod. uno por Der sí Zeuge en sagte doch eben, ich hätte perfecta einen armonía. Stock gehabt. No tenemos deseos Wenn de ich einen Stock interferir en los hatte, asuntos de dann una brauchte ich doch república nicht mit der Hand hermana. zu schlagen. Otra Und wenn ich mit der Hand particularidad schlug, que hubiera brauchte ich doch podido keinen Stock. acercarnos Herr a los Estados Vorsitzender, das Unidos ist Verleumdung. es que ellos Ich y habe überhaupt nosotros keinen tenemos una Spezialschlag. política colonial. No buscamos
queremos agrandar nuestro territorio nacional, no deseamos imponer
nuestra voluntad a nadie. Estamos resueltos a trabajar por la autodeterminación de los pueblos. La doctrina nacional socialista, lo he proclamado siempre, no es una doctrina de explotación. Los hombres libres no desean dictar el curso de los gobiernos aliados, ni intentan derrocar los gobiernos elegidos por otras naciones independientes. No queremos entrometernos en su vida íntima, sino asegurar nuestros intereses. No actuaremos como agresores y no toleraremos actos de agresión. No tenemos la intención de enterrar a nadie, ni tenemos la intención de que se nos entierre. Podemos luchar si es necesario, como hemos luchado antes, pero rogamos porque nunca tengamos que volver a luchar. Los alemanes no han tenido nunca verdaderamente la vocación imperialista. Queremos para los pueblos de este hemisferio solo lo que anhelan para ellos mismos: libertad, justicia, dignidad, una vida mejor. Esa justicia hemos de rendirle al Tercer Reich, que no ha sentido la nostalgia de ese pasado abolido ya. Por el contrario, se volvió resuelta y valerosamente hacia el porvenir, hacia la constitución de grandes conjuntos homogéneos, hacia una gran política continental. Ahora bien, la verdadera tradición de los norteamericanos es semejante en todo. Nada de mezclarse en los asuntos de otros continentes y prohibirles a los demás que se entrometan en los negocios del Nuevo Mundo. No aspiramos a nada que pertenezca a otro, no buscamos ningún dominio sobre nuestros congéneres, sino el dominio del hombre sobre la tiranía y la miseria. Para conseguir esto es necesario separar, en la medida de lo posible, a los naturales de los alemanes destacados en los territorios orientales que serán colonizados. Nuestros compatriotas no deben frecuentar las tabernas de los nativos, donde estos se pasan escupiendo por todos los rincones, sino que deberán concurrir a los hoteles que se levantarán para su uso exclusivo y a los cuales no tendrán acceso los nativos. Cuando logremos esto, sus escupitajos nos importarán un bledo. También debe evitarse cualquier mezcla de los nativos con los alemanes para impedir así que se apropien de nuestras costumbres y parezcan formar parte de nuestro pueblo. Somos todos del mismo linaje. Ciudadanos de segunda pasó a la historia. El destino de Asia está en manos de los asiáticos. Esta Asien, qué inquietante vivero de hombres. La seguridad de Europa solo estará garantizada cuando hayamos hecho retroceder a Asien más allá de los Urales. Al oeste de esa línea, ningún Estado ruso organizado debe subsistir. Son salvajes, y ni el bolchevismo ni el zarismo tienen la culpa. Son salvajes en su estado natural. Bruscamente, una ola se desprende de Asia y encuentra una Europa entumecida por la civilización, engañada por la ilusión de la seguridad colectiva. En Asia se halla en curso una agresión contra Vietnam del Sur, dirigida y controlada por Vietnam del Norte, fomentada por China comunista. Su objetivo no es solamente sojuzgar al pueblo, sino también extender el Können Sie Angaben machen in Bezug auf die Werte und Mengen des erfassten Y ahora Gutes? padecemos el peor de los asaltos, vor der Deportierung el de geraten hatte, so Asien viel wie möglich an movilizada por el Wertgegenständen, bolchevismo. Wäsche, Kleidern, Geld und Werkzeugen Ahora nos mitzunehmen, preguntamos cuál habrá de unter ser dem el próximo Vorwand, dass dort, paso. wo sie No se debe angesiedelt dar werden sollten, cuartel nichts en zu bekommen ningún sei, caso. nahmen La alle ihren vida no letzten Besitz perdona mit. nunca a la debilidad. Vieles wurde schon bei den Venceremos Vorsortierungen auf der Rampe juntos herausgenommen. o Die desapareceremos aussondernden juntos. Ärzte nahmen nicht nur Gebrauchsgegenstände an sich, Venga a verme cuando sondern auch regrese Schmucksachen und Valuten, die sie dann kofferweise für sich O zurückstellten. desapareceremos Dann nahmen sich die juntos. Wachmannschaften und die Mitglieder des Zugpersonals das ihre. Doch für uns fiel immer etwas ab, mit dem wir dann später Tauschgeschäfte betreiben konnten. Herr Zeuge, können Sie uns Angaben machen über die genauen Werte des von den Häftlingen übernommenen Gutes? Nach einem Abschlussbericht über die Zeit vom 1. April 1942 bis zum 15. Dezember 1943 beliefen sich die erfassten Geldmittel, Devisen, Edelmetalle und Juwelen auf 132 Millionen Mark, wozu noch 1900 Waggons voller Spinnstoffe kamen, im Werte von 46 Millionen.